Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Córdoba, yo soy residente de segundo año de la Universidad Javeriana de Oftalmología y el día de hoy vamos a hablar de la parálisis de los nervios oculomotores. Entonces, pues la idea es un tema extenso, pero pues la idea es que pues, alcancemos a terminar. Entonces, inicialmente vamos a tener la parálisis del tercer nervio. Entonces, vamos siempre a empezar por la parte de anatomía. Entonces, ¿dónde se va a originar el tercer nervio? El tercer nervio se va a originar a nivel del tronco encefálico y se va a originar en la parte lateral a la materia gris periacueductal. Entonces, lo que vamos a tener es que al lado de donde se encuentra el núcleo del tercer par, vamos a tener un núcleo donde se van a encontrar células parasimpáticas. Y estas células parasimpáticas van a formar un núcleo que conocemos como el núcleo de Edinger-Westphal. Asociado a esto, hacia la parte anterior vamos a tener fibras córtico-espinales y también vamos a tener el núcleo rojo. Hacia la parte lateral vamos a tener información de propiocepción y presión, el cual van a formar el menisco medial, y hacia la parte posterior vamos a tener el colículo superior. Como ven así, aquí hacia la parte anterior vamos a ver que cuando el nervio sale va a pasar entre dos arterias, una que es la arteria cerebral posterior y la otra es la arteria cerebral superior. Esto es muy importante ya que aquí el nervio se puede ver comprometido por aneurismas de cualquiera de estas dos arterias y las dos van a ser ramas de la arteria basilar. Aquí vemos que cuando el nervio sale, va a pasar igualmente por estas dos arterias y luego de esto va a entrar al seno cavernoso y luego de entrar al seno cavernoso va a continuar su camino a entrar hacia la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior. Recuerda que cuando entra la fisura orbitaria superior se va a dividir en dos ramas el nervio, una rama superior y una rama inferior. Aquí lo que vamos a ver es que el nervio va a tener cierta susceptibilidad tanto a traumatismos como a la hipertensión endocraniana cuando va a pasar a nivel del uncus temporal porque se puede herniar el lóbulo temporal y puede afectar el nervio a este nivel. Aquí tenemos una imagen de cómo es su comportamiento cuando se encuentra a nivel del seno cavernoso y lo que vamos a ver es que tenemos el seno cavernoso donde está también la arteria carótida interna y también es importante recalcar que cualquier alteración, también como los aneurismas, pueden afectar el fascículo del tercer nervio y vemos también que en su camino el tercer nervio está acompañado, asociado a sus ramas parasimpáticas del núcleo de Westphal, también están ramas del cuarto nervio, ramas del quinto nervio y del sexto nervio también. Aquí vamos a tener una imagen del fascículo en su porción intracavernosa y esta imagen la traje para recordarles que hacia la parte periférica del nervio vamos a encontrar las fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas van a tener una irrigación diferente a las fibras como tal del tercer nervio. ¿Esto porque es importante? Porque en ciertas parálisis aisladas del tercer par, cuando se compromete esta vasa nervorum, sobre todo por factores de riesgo microvasculares como es la hipertensión y la diabetes, van a alterar más que todo estas fibras centrales. Y estas fibras centrales solo van a contener fibras motoras del tercer nervio y no van a comprometer estas fibras parasimpáticas que se encuentran en la periferia, por lo cual el paciente no tendrá compromiso a nivel de la pupila. Y otra parte importante es cuando vamos a tener lesiones compresivas, ya sea en masas o aneurismas, que van a comprometer desde la parte periférica hacia la parte central, primero van a alterar estas fibras parasimpáticas que se encuentran en la periferia. Entonces aquí es una parte importante, ya que podemos diferenciar lesiones quirúrgicas, como serían las partes de los aneurismas, traumas, herniación uncal, compresión de vasos piales y fibras parasimpáticas, y las lesiones médicas, como se los comentaba anteriormente, van a ser esas que dañen la microvasculatura de la vasa nervorum. Aquí ya entramos, cuando el nervio entra a la porción orbitaria, vamos a ver que va a tener dos divisiones, una división superior y una división inferior.
La división superior va a ir a inervar el elevador del párpado, el cual pues me va a elevar el párpado, va a inervar el recto superior y en la parte de la división inferior va a ir a inervar el recto medio, el recto inferior y el oblicuo inferior. Y también esta división inferior va a llevar las fibras parasimpáticas que van a ir al ganglio ocilar y estas van a ir a hacer sinapsis, perdón, van a ir a inervar tanto el esfínter del iris como el músculo ciliar para producir miosis y acomodación. Entonces aquí un recorderis para ver las funciones básicas de los diferentes músculos que inerva el tercer par. Vamos a tener el recto superior, el cual su principal función va a ser la elevación, pero va a tener otras funciones accesorias, que va a ser la aducción y la intorsión. Vamos a ver que también va a inervar el oblicuo inferior, el cual está encargado de la extorsión, la elevación y la abducción. También va a tener inervación a nivel del recto inferior, con el cual va a estar encargado de la depresión, la aducción y la extorsión. Y también va a inervar el recto medio, el cual se va a encargar de la aducción. Y por último, también va a estar inervando el elevador del párpado, el cual va a elevar el párpado. Y otras cosas importantes es que a este nivel nuclear podemos tener dos síndromes conocidos como el síndrome de Weber y el síndrome de Benedict. El síndrome de Weber va a estar formado por el compromiso de fibras córtico-espinales descendentes, el compromiso de las fibras del tercer nervio y el compromiso de las fibras parasimpáticas. ¿Esto cómo se va a representar en la clínica? Ya sea con una hemiplegia o una hemiparesia contralateral, las parálisis del tercer nervio de forma ipsilateral y la pupila midriática por compresión de las fibras parasimpáticas. Y posteriormente vamos a tener el síndrome de Benedict, el cual va a tener compromiso del núcleo del tercer par, va a tener también el compromiso del núcleo de Bendiger-Westphal con una pupila mediática por el compromiso de las fibras parasimpáticas, compromiso del lemnisco medial y compromiso del núcleo rojo. Y esto se va a llevar a la clínica con parálisis ipsilateral del tercer nervio, hemianestesia con alteraciones de la propiocepción contralateral y debilidad a la flexión y temblor. En cuanto a las etiologías, vamos a tener numerosas etiologías, pero lo más importante de esta gráfica es que dependiendo de dónde se encuentre la lesión, asimismo van a ser como los síntomas asociados. Entonces, en la parte de la izquierda, la columna de la izquierda, vamos a tener las diferentes locaciones, el cual va a ser el núcleo, el fascículo, el espacio subaracnoideo, el seno cavernoso y el ápex orbitario. Entonces, si nosotros tenemos una alteración a estos niveles, por ejemplo, a nivel del núcleo, vamos a encontrar parálisis completa ipsilateral asociado a ptosis del mismo lado y contralateral y debilidad del recto superior contralateral, ya que dentro del núcleo del tercer nervio vamos a encontrar que se encuentra un subnúcleo, el cual va a controlar el elevador del párpado y ese subnúcleo es solo un núcleo, o sea, no tiene dos, sino que solo tiene un núcleo y vamos a encontrar también debilidad del recto superior contralateral y también ipsilateral porque hay fibras que se entrecruzan entre ambos rectos superiores. Las causas más comunes de parálisis del tercer nervio van a ser infarto, hemorragia y tumores en esta sección. En cuanto al fascículo, como ya les comentaba, tenemos el síndrome de Weber, que se va a consistir en hemiparesia contralateral y los otros signos y síntomas que les comentaba anteriormente, el síndrome de Benedict con temblores contralaterales y el síndrome de Notnanger, que es con una ataxia ipsilateral. Y vamos a tener que las causas más comunes van a ser infartos, hemorragias, tumores y enfermedades desmielinizantes. En cuanto al espacio subaracnoideo, normalmente aquí vamos a encontrar una parálisis aislada del tercer par y asociado a esto podemos encontrar que el paciente se puede quedar de cefalea intensa y dolor orbitario. Entre las causas más comunes vamos a tener el daño microvascular, que va a ser como la causa isquémica, que va a ser secundario a enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. También vamos a tener los tumores, ya sea hipófisis, meningitis o alteraciones carcinomatosas. También tenemos la herniación, el trauma y los aneurismas de la carótida interna cuando se encuentra el fascículo pasando a nivel del seno cavernoso. También tenemos aneurismas de la arteria comunicante posterior y de la arteria cerebral posterior. También tenemos alteraciones a nivel del seno cavernoso
Cuando tenemos alteraciones a nivel del seno cavernoso, podemos tener afectación de otros nervios craneales, como les mostraba anteriormente. No solo se encuentra pasando el tercer nervio, sino que van a estar otros nervios craneales pasando, que van a ser el cuarto, el sexto y las dos ramas del trigémino. También podemos tener disfunción oculosimpática, que es el Horner, y en estos pacientes que tengan alteraciones a nivel del seno cavernoso, el dolor que pueden referir a nivel ocular puede ser muy intenso. Y entre las etiologías más comunes tenemos los tumores, inflamación, aneurisma de la carótida interna, el daño microvascular, la trombosis y la fístula arteriovenosa. Y en cuanto al lápiz orbitario, normalmente los pacientes se van a quedar de proptosis, la pérdida visual por compresión del segundo nervio o el nervio óptico, afectación también van a tener del cuarto nervio, del sexto y de las dos ramas del trigémino, la disfunción oculosimpática y el dolor va a ser muy prominente. Y en cuanto a las etiologías más comunes, vamos a tener el trauma, el tumor, la inflamación y la infección. Entonces, muy importante cuando estemos revisando un paciente con parálisis del tercer nervio son los aneurismas intracraneales, ya que es la causa más temida de parálisis del tercer nervio. Normalmente el sitio más común para su aparición es la arteria comunicante posterior, pero también se han reportado algunos casos raros de aneurismas en la carótida interna y la arteria basilar. Aquí es muy importante resaltar que en los casos de presentación aguda, se piensa que el aneurisma ha crecido de forma repentina y este va a tener un riesgo de ruptura inminente. Y si hay un riesgo de ruptura inminente, esta puede desencadenar en una hemorragia subaracnoidea. Y esta puede ocurrir ya sea horas posterior a la presentación de la parálisis o días posteriores a esta. Normalmente los aneurismas van a tener una presentación media de unos 55 años. Vamos a tener la causa isquémica, normalmente esta también es llamada la parálisis diabética y es el subconjunto más frecuente de parálisis del tercer nervio en adultos mayores. Uno de los principales factores de riesgo para esta patología es la hipertensión, como les comentaba anteriormente, normalmente se va a dar en personas mayores de 60 años y la diabetes. Todos estos factores lo que van a hacer es afectar la vasa nervorum y así afectar solo la parte motora del tercer nervio y no afectar las fibras parasimpáticas. Vamos a tener que también el trauma, sobre todo se van a encontrar parálisis del tercer nervio en pacientes con traumas craneoencefálicos severos. Normalmente estos pacientes van a asociar fracturas de cráneo o pérdida del conocimiento. Cuando un paciente nos consulte y esté refiriendo que tuvo un trauma leve y posterior a este trauma presentó una parálisis del tercer nervio, realmente es muy raro encontrar estos pacientes y esto nos debería hacer pensar que el paciente realmente está cursando con otra patología y que la parálisis no es secundaria al trauma. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes nos pueden referir síntomas como sería la diplopía binocular horizontal, vertical o obliqua. Recordar que el tercer nervio va a tener múltiples inervaciones. También pueden presentar la caída del párpado y el dolor se puede encontrar de forma común, pero excepto en las lesiones a nivel del mesencéfalo, donde el dolor no es muy común. Y cuando un paciente nos comente que tiene un dolor muy severo y repentino, el peor dolor de su vida, siempre recordar el riesgo de una hemorragia subaracnoidea por la ruptura de un aneurisma. Y también se puede presentar en algunas lesiones inflamatorias e infarto de la hipófisis. En la parte de la derecha tenemos una imagen donde vamos a ver los diferentes tipos de diplopía y vamos a ver, aquí les señalo, la diplopía binocular horizontal. En cuanto a los signos, podemos presentar una parálisis completa con alteración pupilar y aquí vamos a encontrar una pupila en midriasis media no reactiva a la luz asociado a ptosis y parálisis para los diferentes movimientos como sería la aducción, supraducción, infraducción y cuando estemos revisando al paciente vamos a encontrar el ojo en aducción porque pues no va a tener el antagonista pues, que esté el ojo en la mira, en posición pues ortofórica, leve depresión y intorsión. También podemos tener parálisis parciales donde la pupila se puede encontrar de diferentes formas, al igual que la afectación de los músculos. Entonces podemos tener una pupila normal y reactiva, a lo cual llamaremos que no tiene disfunción interna.
Cuando nos referimos a si tiene disfunción interna o no tiene disfunción interna, nos damos referencia a si la pupila está comprometida o no. También la podemos encontrar dilatada y poco reactiva, lo cual llamaremos disfunción interna parcial, y dilatada y no reactiva, que es una disfunción interna completa. También podemos encontrar diferentes grados de tosis, la debilidad de la aducción ipsilateral, secundario a la debilidad del recto medio, debilidad de la supraducción por el recto superior o el oblicuo inferior, y debilidad de la depresión por compromiso del recto inferior. También recordar que las manifestaciones clínicas van a depender de la localización de la lesión, como les comentaba anteriormente. Entonces, en la parte de la derecha vamos a ver un paciente con una parálisis del tercer nervio, y vamos a ver que en la imagen A el paciente se encuentra en posición primaria de la mirada. Vamos a ver una tosis derecha casi completa. En la imagen B vamos a ver la posición primaria de la mirada, pero levantando la tosis, donde el paciente va a mostrar una exotropia a nivel del ojo derecho. Cuando el paciente se le pide que haga la levoversión o mirar a la izquierda, vamos a ver que tiene una incapacidad para realizar la aducción, lo cual nos sugiere que tiene una parálisis del recto medio. En la imagen D, vamos a pedir al paciente que haga supraversión, pero vamos a ver que hay una limitación del ojo derecho para mirar hacia arriba, y lo cual nos lleva a pensar que tiene una parálisis del recto superior. Y aquí vamos a tener un video mostrando cómo se vería un paciente con parálisis del tercer par y Palsy. con Now, this is compromiso a a nivel de la pupila. relatively young patient who had acute onset of the third nerve palsy, and when worked up was found to have a dolichoectatic basilar artery. Most likely it was compressing the left third nerve because this patient had Vemos que pupillary tiene involvement. The limitación para pupil la is aducción. relatively involved on the left side. Puede hacer la abducción sin problema porque el Going recto through lateral ductions está now, you can inervado see por el that that sexto left par. pupil doesn't medially duct, doesn't infraduct well Limitación either. para la infraducción. Limitación también para la You can see that it supraducción. AB ducts quite well, sixth nerve function. And supraduction is obviously impaired. And I think if you watch, you can also see that there is pupillary involvement. The anisocoria is greater in light Vemos than la dark. tosis que puede presentar el paciente y la anisocoria, que es la diferencia Now what we're de doing is tamaños a trying to nivel pupilar. demonstrate secondary and primary deviation. Patient was fixating with his paretic eye, and you can see the secondary deviation that resulted. Fixating with the good eye, there's the primary deviation. Patient's fixating with his poor eye, look at that big deviation. Donde When se ve la fixating gran with his good desviación eye, not secundaria de la quite as parálisis. much. And that follows the general rule that secondary deviations are greater than primary deviations. And we're just going to demonstrate that here. The uncovered eye now. En cuanto a la clasificación, las parálisis del tercer nervio se pueden clasificar según la evaluación clínica. Entonces podemos tener parálisis neurológicamente aisladas, las cuales se van a caracterizar por no tener otros síntomas neurológicos o signos neurológicos asociados. Y estas a su vez se van a dividir en una función interna normal, que vamos a tener la función de la pupila preservada, una función interna anormal, que no vamos a tener la función de la pupila preservada, y en una función externa completa o incompleta. La función externa hace referencia al compromiso de los diferentes músculos inervados por el tercer nervio. Entonces, cuando la función externa es completa, vamos a tener deterioro de todas las ramas asociado a tosis completa. Y vamos a tener una función externa incompleta cuando no se cumpla esto. También tenemos las neurológicamente no aisladas, que como les comentaba anteriormente, es cuando se presentan otros déficits neurológicos asociados o síntomas sistémicos asociados. Entonces aquí vamos a tener diferentes lesiones que vamos a describir. Las lesiones a nivel del mesencéfalo. Estas lesiones a nivel del núcleo pues son raras y suelen estar asociadas a otros déficits neurológicos, como lo mencionamos anteriormente. Los hallazgos más característicos son la parálisis completa unilateral del tercer nervio, la debilidad del recto superior ipsilateral y contralateral, como les comentaba anteriormente, por el subnúcleo del recto superior, que van a tener unas fibras cruzadas. La tosis bilateral de forma incompleta, ya que vamos a tener el núcleo elevador del párpado, que es único y no se encuentran dos núcleos.
Recordar que una lesión nuclear y fascicular casi siempre ocurre con otros signos y síntomas asociados, como leímos anteriormente. Entonces, cuando tengamos una ataxia contralateral es cuando tengamos afectación del núcleo rojo o del pedúnculo superior. Cuando tengamos temblor cerebeloso, podemos hacer referencia a un síndrome de Claudin, que hace una parálisis ipsilateral asociado a signos cerebelosos contralaterales, la hemiparesia contralateral, que va a ser un síndrome de Weber, y la presencia de movimientos coriformes contralaterales o temblores cuando tenemos afectación del núcleo rojo o la sustancia negra, que vamos a hacer, se va a referenciar como el síndrome de Bennett, que también ya hemos hablado de él. También vamos a tener lesiones a nivel del espacio subaracnoideo. Normalmente las parálisis aisladas del tercer nervio a menudo se localizan en este espacio. Las características clínicas de estas lesiones son en cierta medida específicas dependiendo de la etiología que las cause. Entonces, por ejemplo, si tenemos alteraciones inflamatorias, infecciosas o neoplásico, normalmente las meninges van a producir otros déficits de otros nervios craneales. Las lesiones isquémicas, como les comentaba anteriormente, típicamente se van a presentar con una función pupilar intacta en entre un 80 a un 90% de los casos debido a la falta del daño periférico por la vasa nervorum. Normalmente la compresión aeroneumática suele dar como resultado una pupila en midriasis no reactiva a la luz. Y sobre todo podemos encontrar también en este sitio los signos de regeneración aberrante, los cuales van a ser comunes secundarios a lesiones causadas por compresiones nerviosas, traumatismos, y realmente son muy raros de ver secundarios a lesiones isquémicas. Entre los hallazgos más destacados de los signos de regeneración aberrante se encuentra la retracción palpebral a la aducción o la infraducción, la retracción y o aducción en las aducciones verticales y la miosis con movimientos oculares que sean dependientes del tercer nervio. Entonces, en la imagen, en el video de la derecha, vamos a ver un paciente con parálisis del tercer par que posteriormente presentó una regeneración aberrante donde vamos a ver una miosis con los movimientos oculares dependientes del tercer nervio. Vemos que presenta una ausencia de reacción a la luz y aquí les pido que estén bien concentrados porque se ve muy rápido la miosis. Look down. Y ahí está la miosis. Vamos a verlo otra vez. Look down. Al mirar hacia abajo está activando el recto inferior, que es dependiente del tercer nervio, y vemos cómo se presenta la miosis. También podemos tener las lesiones del seno cavernoso. Las lesiones del tercer nervio en el seno cavernoso normalmente se van a acompañar de lesiones de otros pares craneales. Entonces podemos tener alteraciones del cuarto nervio, los cuales me van a dar diplopía vertical, alteraciones del tercer nervio, que también van a asociar diplopía horizontal asociado a endotropia. Alteraciones de la primera rama del nervio trigémino, la cual me va a dar dolor o entumecimiento facial, y alteraciones de las fibras simpáticas con una pupila más pequeña del lado ipsilateral a la parálisis, un corner. En cuanto a las lesiones orbitarias o de la fisura orbitaria superior, tenemos que además de producir la lesión del tercer nervio, puede producir otras alteraciones, como lo sería una neuropatía óptica compresiva, quemosis conjuntival, proptosis, ya que las lesiones ocupantes de espacio, pues al crecer, van a empujar el globo ocular hacia afuera, y inyección conjuntival. Aquí en la parte de la derecha podemos ver la proptosis y en la imagen de inferior podemos ver una gran quemosis. En cuanto al diagnóstico diferencial, realmente recordar que diferentes condiciones pueden imitar la disfunción extraocular de la parálisis del tercer nervio y siempre recordar hacer un examen neurológico completo, ya que otras patologías pueden ser similares a las parálisis del tercer nervio. Entonces podemos tener un daño del esfínter del iris, una midriasis farmacológica por una gota que le aplicaron, una pupila tónica, enfermedades orbitarias como fracturas, tumores, inflamación, ya que estos no pueden como tal, o también podrían afectar de forma directa los músculos extraoculares sin afectar los nervios. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial aquí? Con un test de deducción forzada. El test de deducción forzada es que se lleva al paciente al quirófano y cuando el paciente se encuentra sedado, con una pinza vamos a agarrar el ojo y vamos a hacer una aducción forzada hacia todos los campos de la mirada para ver si hay un signo de restricción.
También tenemos la miastenia gravis y recordar que esta puede simular cualquier oftalmoplegia indolora con preservación de la función pupilar y suelen estar presentes otros signos de miastenia, como que es una tosis variable durante el día, fatiga y una prueba de hielo positiva que podemos hacer en el consultorio. En cuanto a la evaluación de la parálisis del tercer nervio, recordar que va a depender mucho de los síntomas y signos asociados y del patrón de la afectación. Entonces, en las parálisis del tercer nervio no aisladas, o sea que tienen otros signos neurológicos asociados, realmente requerimos una evaluación la cual va a asociar toma de neuroimágenes e incluso en algunos momentos la realización de una punción lumbar. Entonces, siempre realizar estudios de resonancia en pacientes con hallazgos que sugieran una lesión a nivel del núcleo, el fascículo, o a nivel de la fisura orbitaria. Si el paciente presenta signos meningios acompañantes, como sería cefalea, rigidez de nuca o disminución del nivel de conciencia o afectación de otros pares, pensar que el paciente está cursando con una meningitis y de igual manera solicitar resonancia, y si se ven signos indirectos de la meningitis o si se ven signos indirectos de la meningitis, pues se hace el diagnóstico. Eh, pero si, qué pena, si la resonancia sale normal, se puede hacer la punción lumbar para descartar meningitis. Y normalmente cuando hay meningitis, la afectación de los pares puede ser de forma bilateral. Recordar que la aparición repentina de parálisis dolorosas asociada a signos meningios requiere una valoración urgente independiente de la edad del paciente o de la extensión de la afectación del tercer nervio, incluido las valoraciones que respeten la pupila. Entonces, en estos pacientes que la aparición es repentina y eso el peor dolor de cabeza que han tenido, se puede solicitar sin contraste en busca de sangre en el espacio supraracnoideo por una hemorragia. Y si no se encuentran alteraciones, se puede realizar una punción lumbar. Y si no se encuentran ni alteraciones a nivel imagenológico ni a nivel de la punción lumbar, se pueden realizar otras pruebas para descartar un aneurisma intracraneal no roto, como sería una arteriografía. También podemos encontrar la parálisis del tercer nervio aislada, donde podemos tener una disfunción externa completa con función interna normal. Casi nunca esta va a ser causada por aneurismas y en adultos, normalmente esta se va a ver en adultos mayores con comorbilidades, como les comentaba anteriormente. Normalmente en estos pacientes que presentan estas lesiones isquémicas, la observación es una muy buena opción terapéutica y realmente en estos pacientes no se requieren otros estudios imagenológicos, ya que normalmente estos déficits mejoran en 3-6 semanas luego de su inicio. Ya si los pacientes no mejoran después de este periodo, sí se tienen que realizar estudios adicionales. Y aquí en la parte de la derecha, pues es otro paciente con parálisis del tercer par del ojo izquierdo, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir un poquito más rápido. También podemos tener parálisis del tercer nervio con disfunción interna completa y disfunción externa completa o incompleta. En estos pacientes siempre se debe suponer que la disfunción interna completa, o sea que tiene afectación de la pupila, se debe a una compresión del aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. Y en estos pacientes se debe realizar resonancia o angioresonancia. Ojo, que si estos pacientes tienen este estudio negativo, se puede plantear la opción, como les comentaba anteriormente, de realizar una angiografía con catéter para excluir un aneurisma. Una vez ya se ha excluido este aneurisma y otras lesiones tumorales, se debe realizar una evaluación para arteritis de células gigantes cuando no se encuentre ninguna causa, sobre todo en pacientes mayores de 60 años y que tengan otros síntomas asociados como dolor a nivel temporal y claudicación intermitente a nivel mandibular. Cuando los pacientes tienen déficits persistentes o progresivos de la parálisis del tercer nervio, considerar realizar una punción lumbar. En cuanto a la evaluación aeroneumática, pues en la parte de la derecha es un resumen, dependiendo si tienen la disfunción interna o externa, cuando el riesgo de aneurisma es más alto. Entonces, si tenemos, aquí como lo pueden ver, cuando tiene una disfunción interna completa, independientemente, pues casi independientemente de la disfunción interna, el riesgo de aneurisma es alto y se debe llevar al paciente a toma de neuroimágenes. Pero ya cuando la disfunción no es completa a nivel de la pupila, pues realmente el riesgo de aneurisma es incierto o bajo y pues ya depende en consideración del médico tratante si el paciente se lleva o no a toma de neuroimagen.
En cuanto al tratamiento y pronóstico, recordar que el tratamiento y pronóstico dependerá de la etiología subyacente a la parálisis y en la mayoría de los casos la parálisis y la ptosis se van a recuperar semanas o meses después. Normalmente si esta se presenta luego de los 6 meses, esta parálisis va a persistir por largo tiempo. Normalmente las parálisis isquémicas van a mejorar en un periodo de 3 a 6 meses y los pacientes con parálisis traumática pueden presentar resolución espontánea, pero realmente el pronóstico no es tan bueno como en las parálisis isquémicas. Hay otros tratamientos como es la terapia del parche, la terapia con prismas y los procedimientos quirúrgicos, pero estos 3 procedimientos son comunes para las 3 patologías que vamos a tocar, entonces lo voy a hablar muy rápidamente al final. En cuanto a la parálisis del cuarto nervio, recordar en la anatomía que va a tener un origen a nivel lateral de la materia gris periacueductal y aquí se va a encontrar el núcleo del cuarto nervio. En la parte posterior vamos a tener los colículos inferiores y recordar que este nervio va a tener el mayor recorrido de todos los nervios craneales, ya que este va a salir hacia el nivel de la parte posterior y luego va a ir hacia la parte anterior para llegar al seno cavernoso. Igualmente va a estar en una relación muy estrecha con la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral superior, y cualquier aparición de un aneurisma de estas dos arterias puede llevar a la aparición de un compromiso del cuarto nervio. Aquí otra imagen. Recordar que otra cosa súper importante es que al salir por la parte posterior se va a defusar, entonces vamos a ver que el cuarto nervio del lado izquierdo realmente va a inervar el oblicuo superior derecho. Y aquí igualmente vamos a ver su relación dentro del seno cavernoso, donde se va a encontrar a nivel inferior del tercer nervio. Y vamos a ver aquí, después de pasar por el seno cavernoso, va a entrar a nivel de la fisura orbitaria superior para inervar el músculo oblicuo superior. Y recordar que este nervio, el nervio cuarto, también se llama el nervio troclear, ya que el músculo oblicuo superior va a estar apoyado a nivel de la tróclea, donde va a realizar un movimiento como tal de polea. Recordar que el oblicuo superior, su acción principal es la intorsión y su acción secundaria va a ser la depresión, pero cuando el ojo se encuentra en aducción, y su acción terciaria va a ser la abducción. Los diferentes movimientos productos del movimiento del oblicuo superior van a estar en relación en cómo se encuentre su relación con la órbita, ya que cuando el globo ocular está en aducción a 51 grados, el eje visual va a coincidir con la línea de tracción del músculo, por lo que aquí solo va a actuar como depresor aquí en la imagen B. Pero ya cuando el ojo está a 39 grados, o sea que se encuentran en abducción, el eje visual y el eje del músculo oblicuo superior van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces aquí el músculo solo podrá actuar como intorsionador. En cuanto a la etiología, pues igual que en el anterior nervio, vamos a ver que va a depender de su localización y podemos tener la localización nuclear o fascicular, la del espacio subaracnoideo, la del seno cavernoso y la orbitaria. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, asimismo van a ser las manifestaciones clínicas asociadas. Entonces, si tenemos una localización nuclear o fascicular, podemos tener pérdida hemisensorial, hemiparesia, un síndrome de Horner central y otras neuropatías craneales. Y ahí tenemos las diferentes causas. Si tenemos una localización a nivel del espacio subaracnoideo, podemos tener manifestaciones clínicas asociadas como la cefalea, la rigidez de cuello, anormalidades de otros nervios craneales, lesiones focales como lo pueden ser aneurismas o schwannomas, que estos sí pueden producir parálisis aisladas como tal del cuarto nervio. Las alteraciones a nivel del seno cavernoso realmente se van a parecer mucho a las alteraciones también causadas del tercer nervio, donde tenemos difusión del tercer nervio, quinto y sexto nervio, y el síndrome de Horner, y cuando tengamos la localización anatómica a nivel de la órbita, tenemos difusión del tercero, quinto, sexto, asociado al nervio óptico, y también la misma proptosis, quemosis y el edema orbital. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente se puede quejar de diplopía vertical binocular, sobre todo al mirar abajo. Recordar que estos pacientes es muy característico el hallazgo que cuando ellos estén bajando escaleras presenten tropezos, ya que no pueden realizar una adecuada infraducción.
Recordar también que estos pacientes pueden tener una diplopía vertical, ya que pueden tener alteraciones de la torsión y pueden ver una inclinación subjetiva de los sujetos. Y por último, el paciente puede notar una posición anormal de su cabeza secundario a que esta diplopía torsional, no es diplopía vertical, perdón, es diplopía torsional y vertical y horizontal mejoran con la inclinación, perdón, si es torsional y vertical, mejoran con la inclinación de la cabeza al lado opuesto del músculo paralizado. Entonces aquí en el lado derecho podemos ver una niña con parálisis del oblicuo superior izquierdo con movimiento de la cabeza compensatorio hacia el lado derecho. También podemos ver que en la imagen se alcanza a ver una hipertrofia izquierda. Y vemos luego de ya varios años cómo la señora sigue presentando este movimiento de cabeza compensatorio, pero luego en intervención quirúrgica ya vemos cómo este movimiento de cabeza compensatorio ya no se encuentra. En cuanto a los signos que podemos encontrar una hipertrofia ipsilateral y exciclotorsión, pero la desviación es mayor al mirar hacia abajo. La desviación también puede aumentar al inclinar la cabeza de forma ipsilateral, ya que al mirar de forma ipsilateral es cuando se va a empeorar la desviación. Algunos pacientes en su examen solo se verá una pequeña desviación y cuando solo veamos una pequeña desviación, siempre considerar parálisis del cuarto nervio que se encuentren de forma bilateral. Y la dirección y el grado de torsión se pueden medir de forma objetiva, ya sea con una varilla de Maddox o en fotos del nervio óptico que el paciente pues se le hayan tomado por otra cosa y se pueda comparar. Entonces aquí vamos a ver una paciente con una parálisis del cuarto nervio del ojo izquierdo. Entonces vamos a ver cómo tiene la hipertrofia del ojito izquierdo. La hipertrofia es que el ojo se encuentra más arriba que el otro ojo. Vemos que el resto de movimientos se encuentran normales. Y ahí está la hipertrofia. Ahí está la hipertrofia. Listo. Aquí otro ejemplo. Entonces, en la imagen A vamos a ver un paciente con parálisis del cuarto nervio del ojo izquierdo. Podemos ver una hipertrofia en posición primaria del ojo izquierdo, como lo vemos aquí. En la imagen B vamos a ver que esta se incrementa al mirar a la derecha cuando el paciente hace una dextroversión. En la imagen C vamos a ver la limitación de la depresión en aducción. Acuérdense de las imágenes que les mostré al inicio. Y sobre todo esto se va a manifestar clínicamente en que el paciente sea incapaz o se tropiece al bajar las escaleras y vemos el paciente realizando una abducción del ojo izquierdo sin alteraciones, porque pues está inervado por el sexto par. Vemos que el paciente también hace una supraducción sin alteraciones porque está inervado por el recto superior y vemos el paciente con un movimiento de cabeza compensatorio hacia el lado derecho. Recordar que también aquí podemos dividirlas entre parálisis no aislada y aisladas y que la parálisis no aislada normalmente se va a acompañar de otros hallazgos neurológicos. Entonces, como les comentaba anteriormente, lesiones nucleares fasciculares siempre se acompañan de otros síntomas como hemiparesia, pérdida hemisensorial, síndrome de Horner y otras neuropatías craneales del tallo cerebral. Recordar que las lesiones del espacio uranoideo van a asociar cefalea, rigidez de nuca y afectación de otros nervios craneales. Cuanto a las lesiones del seno cavernoso, lo que les comenté igualmente, disfunción del tercero, quinto, sexto nervio y también del nervio óptico. Y las lesiones del lápiz orbitario que van a tener proptosis, quemosis, edema orbitario e inyección conjuntival. En cuanto a la evaluación clínica y el diagnóstico, recordar que el diagnóstico se va a confirmar con la evaluación de 3 pasos de Parkes-Deviel-Chowsky. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es cuál es el ojo que va a tener mayor hipertrofia. Entonces, al hacer este examen, vamos a reducir la posibilidad de paresia solo a 4 músculos extraculares, que sería el oblicuo superior y el recto inferior ipsilateral o el recto superior y oblicuo inferior contralateral. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos un ojo izquierdo con mayor hipertrofia, podemos pensar que los músculos afectados son ya sea los depresores del ojo izquierdo, oblicuo superior y recto inferior izquierdo, o los elevadores del ojo derecho, oblicuo inferior derecho, This man has o el recto experienced superior derecho. some blurry vision, which then became double vision, some pain in the left eye. Of Vemos la limitación depression para la in the adduction of the left eye. Now we'll do a 3-step test
He's Y aquí vamos a hacer el primer test para saber cuál es el ojo con mayor hipertrofia. and he has Y vamos a ver que el paciente presenta or mayor a left hipertrofia a nivel hypertropia, del ojo izquierdo. along with some exo deviation as well. El segundo paso es si la hipertrofia empeora en la mirada a la izquierda o a la derecha. Y se va a pasar de pensar en 4 músculos solo a 2 músculos. Entonces, solo 2 van a actuar en la mirada a la derecha y los otros 2 en la mirada a la izquierda. Entonces, la hipertrofia, aquí en este caso, es peor en la mirada contralateral, o sea, si es afectación del ojo izquierdo, va a tener peor al mirar hacia el lado contralateral, o sea, al lado derecho. Entonces, este paciente con hipertrofia izquierda va a empeorar al mirar a la derecha y eso implica que solo van a ser 2 músculos los comprometidos, ya sea el oblicuo superior izquierdo o el recto superior derecho. Aquí vemos cómo se hace el examen. Vemos que aquí hay un aumento de la hipertrofia. Y aquí no empeora. Y por último, el tercer paso es si la hipertrofia empeora con la inclinación a la izquierda o a la derecha, y esta es la llamada prueba de inclinación de Wielchowski. Y esta lo que va a identificar es el músculo afectado. La desviación normalmente va a empeorar con la inclinación de la cabeza de forma ipsilateral al músculo parético. Y la desviación mejora de forma contralateral, que va a ser la posición adaptativa de los pacientes cuando presenten esta parálisis. Normalmente cuando hay inconsistencia de estos hallazgos va a sugerir que no existe una parálisis aislada del cuarto nervio y se deben considerar otros diagnósticos. Listo. También podemos presentar parálisis bilateral del cuarto nervio, y en las parálisis bilaterales del cuarto nervio los hallazgos más frecuentes va a ser una hipertrofia alternante en la mirada horizontal o en la inclinación de la cabeza, una prueba de inclinación o prueba de Wielchowski positiva doble, o sea, de la izquierda y la derecha, un gran grado de ciclotorsión mayor de 10 grados y una endotropia en patrón B. Una endotropia en patrón B es que vamos a tener un estrabismo diferente hacia la supraducción y en la infraducción. Entonces, normalmente se va a diferenciar este estrabismo por un grado de diferencia mayor de 15 dioptrías prismáticas. Y por último, es que la hipertrofia normalmente cuando está en posición primaria va a ser relativamente pequeña en posición primaria, ya que al tener la parálisis bilateral, estas se van a anular entre sí. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, recordar el estrabismo vertical restrictivo, secundario, fracturas del piso de la órbita, tumores orbitarios y pseudotumor orbitario. Normalmente se va a confirmar este diagnóstico con el test de deducción forzada, que ya habíamos hablado de él, y otros estrabismos verticales paréticos, ya sea por parálisis parcial del tercer nervio, donde se afecte el recto inferior, el recto superior o el oblicuo inferior. Y también recordar la miastenia gravis, que también ya habíamos hablado de ella. Que era un video donde se hacía un test de deducción forzada, pero pues por tiempo vamos a pasarlo rápidamente. Entonces lo que hacen es que el paciente se lleva a quirófano y con una pinza se va a hacer los diferentes movimientos oculares para ver si hay alguna restricción en alguno de ellos. En cuanto a la evaluación de la etiología, se pueden recordar parálisis congénitas o adquiridas, y siempre recordar que se deben diferenciar claramente entre las adquiridas de las congénitas, ya que los pacientes con parálisis congénitas no requieren de neuroimágenes. ¿Cuáles son las pistas que nos llevarán a pensar en que un paciente tenga una alteración congénita? Que la mayoría de las parálisis aisladas del cuarto nervio son congénitas, y que también se pueden revisar fotos antiguas, como lo vimos en el anterior ejemplo, donde se evidencia la posición compensatoria de la cabeza. Normalmente en estos pacientes con alteraciones congénitas la hipertrofia es grande, ya sea de 20 a 30 dioptrías prismáticas. Normalmente los pacientes no se van a quejar de diplopía torsional y son capaces de hacer fusiones en desviaciones muy grandes, de 20 a 30 dioptrías, y pueden presentar una simetría facial con hipoplasia hacia donde esté girando la cabeza, como lo podemos ver en el ejemplo de la derecha. Recordar que la causa más frecuente de la etiología adquirida son las traumáticas por el largo trayecto del nervio y la enfermedad microvascular cuando hay daño de la vasa nervorum. Podemos tener parálisis adquiridas que al inicio van a tener una hipertrofia pequeña, y en estas tenemos la traumática, la enfermedad microvascular y la idiopática. En la traumática, recordar que se puede, como el trayecto es tan largo, se puede producir por golpes relativamente leves en la cabeza y no requiere que presentemos traumas microencefálicos grandes,
que asocian fracturas o pérdida de la conciencia. En 20% de los pacientes se puede encontrar afectación de forma bilateral y algunas de estas pueden mejorar con el tiempo, pero la mayoría no muestran mejoría. Recordar que la enfermedad microvascular normalmente va a afectar con mayor frecuencia al sexto y al tercero, pero se ha visto que 24 pacientes que presentan parálisis del cuarto nervio pueden presentar esta alteración. Y por último, podemos tener la presentación idiopática, que es el 4% de los pacientes que presentan esta parálisis, que realmente no se queda con un diagnóstico claro. Estas van a resolver en pocas semanas y en estos pacientes no se van a solicitar exámenes de rutina a menos que no presenten mejoría en 2 meses y que no tengan otras alteraciones neurológicas asociadas. Entonces, la evaluación de estos pacientes con neuroimágenes se realizará a personas con parálisis no aisladas, o sea, síntomas o signos neurológicos. Los pacientes con parálisis aislada claramente congénita, traumática o isquémica no van a requerir de estas imágenes y la punción lumbar se puede realizar luego de que la resonancia se encuentre normal, pero tengamos una alta sospecha de algún proceso a nivel meningio. Este cuadrito es como un resumen de los 3 pasos para hacer el diagnóstico de la parálisis del cuarto par. Cuanto al tratamiento y pronóstico, recordar que siempre el tratamiento de la patología subyacente y que las parálisis secundarias, alteraciones de la microvasculatura van a mejorar de forma espontánea y que las parálisis traumáticas pueden mejorar con el tiempo, pero van a depender mucho de la cinemática del trauma. Entre el trauma sea peor, van a ser más difíciles de recuperar. Y por último, vamos a tener la parálisis del tercer nervio. Recordar que el tercer nervio se va a originar a nivel del puente y vamos a tener fibras del séptimo nervio alrededor de este. Normalmente el núcleo se va a encontrar en una pequeña depresión que se va a llamar, una pequeña depresión a nivel del cuarto ventrículo que se va a llamar el colículo facial. Normalmente este va a salir... Parálisis del sexto, Jonathan. Disculpas que dijiste tercero, entonces para que los estudiantes no se confundan que ya estás hablando del sexto. Sí, lo que ven. Sí, este muchacho es del sexto nervio. Entonces, como les venía comentando, cuando este nervio va a salir, el sexto nervio va a salir entre la unión del puente y la médula. Y asociado a esto va a estar acompañado del séptimo nervio y del octavo nervio, que es el vestíbulo coclear. Y al momento de salir va a tener también una gran relación con la arteria cerebral anterior. Y recordar que cuando sale hacia la parte anterior va a ser un recorrido por la fosa craneal posterior hacia nivel del clivus y luego de esto va a pasar a la región petrosal temporal donde va a entrar al canal de Dorelo, donde va a tener una estrecha relación con el seno petroso inferior y posteriormente va a ingresar al seno cavernoso, donde posteriormente va a ingresar a la fisura orbitaria superior. Recordar que el músculo recto lateral, el cual va a ser inervado por el sexto nervio, va a tener un origen a nivel del anillo de Sim y su principal movimiento va a ser el de abducción. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordar que estos pacientes pueden presentar diplopía horizontal binocular y va a empeorar con la mirada horizontal, sobre todo hacia el nivel donde se encuentre la parálisis. También pueden asociar dolor ocular y entre los signos que podemos encontrar es la endotropia, ya que el recto medio va a estar funcionando y no va a tener esa acción por parte de su músculo antagonista. Normalmente la desviación va a empeorar a mirar el músculo paralizado, va a tener incapacidad para la abducción y pueden presentar movimiento de la cabeza compensatorio y es que van a girar la cabeza para no tener que pues como hacer ese movimiento del recto lateral. Y aquí es un video donde un paciente presenta una parálisis del sexto nervio. Entonces vamos a ver que va a tener una parálisis del sexto nervio del ojo derecho. Vamos a ver que el paciente es capaz de hacer la abducción. Tiene una abducción sin problemas, pero no puede hacer abducción. Y este otro paciente, vamos a ver que el ojo paralizado va a tener una endotropia y vemos que cuando se quiere lograr la abducción tiene una limitación completa. Este paciente va a tener una diplopía horizontal y los pacientes normalmente pueden tener estos movimientos de cabeza compensatorios hacia el mismo lado de la lesión para evitar esa diplopía. En cuanto a la etiología, también tenemos parálisis aisladas o no aisladas y los déficits acompañantes van a depender de la localización de la lesión. Y recordar que las lesiones aisladas también pueden presentarse secundarias a lesiones malignas en estadios tempranos. Entonces, como lo hemos visto anteriormente, esto es muy similar a lo que hemos visto anteriormente,
Podemos tener alteraciones a nivel del núcleo, el fascículo, el espejo subaracnoideo, lesiones a nivel del ápex petroso, lesiones del seno cavernoso y lesiones a nivel orbitario. Normalmente, pues la mayoría van a ser similares, las únicas nuevas son las lesiones a nivel del ápex petroso, que van a presentar dolor facial, especialmente en la región retroorbitaria, y alteraciones del quinto, séptimo y octavo nervio craneal por su relación tan estrecha con el sexto nervio. En cuanto al diagnóstico diferencial, recordar la orbitopatía restrictiva, como ya lo hemos mencionado antes, enfermedad tiroidea, fracturas de la órbita y tumores orbitarios, los cuales se pueden descartar con test de deducción forzada. Recordar que pueden tener los síntomas frecuentes ya anteriormente mencionados como la proptosis y normalmente se va a solicitar una resonancia magnética para ver estas alteraciones. También podemos tener el diagnóstico de miositis orbitaria, que va a estar acompañado de dolor y diplopía con restricción o paresia de la abducción. Normalmente la resonancia nos va a ayudar a evidenciar esta afectación muscular, la miastenia gravis que ya la hemos mencionado y la endotropia infantil. Recordar que la endotropia infantil normalmente va a ser una endotropia acomodativa y estas no van a presentar diplopía. Y aquí tenemos un video de un paciente que tiene una endotropia acomodativa. Vemos que es muy similar a como si tuviera una parálisis del sexto. En cuanto a la evaluación, siempre preguntarse si esta es una parálisis aislada o no aislada, si el paciente tiene antecedentes de trauma, si el paciente tiene anomalías neurológicas asociadas, como cefalea, náuseas, vómito, edema de papila, ya que es muy frecuente que también se dé parálisis del sexto nervio por hipertensión endocraniana o compromiso de otros parálisis craneales. Y recordar también los hallazgos en el examen neurológico como signos de la fosa posterior, como ataxia, parálisis facial o nistagmus. En cuanto a las imágenes diagnósticas, están indicadas cuando una parálisis del sexto nervio se encuentra asociado a otros hallazgos neurológicos. Recordar también que puede ser la parálisis aislada del sexto nervio, puede ser la presentación inicial de neoplasias en formas tempranas. Entonces, donde en los pacientes que tengan una gran sospecha de parálisis aislada secundario, daño microvascular, y no, pues recordar que estos pacientes con daño microvascular no van a requerir toma de neuroimágenes, ya que estas van a resolver de forma espontánea y recordar los factores de riesgo y en la población que vamos a tener esta alteración. Otro examen que podemos pedir es cuando las imágenes no son concluyentes, donde podemos solicitar una punción lumbar para la valoración de la presión de apertura, a ver si el paciente tiene una hipertensión endocrinal idiopática, o evaluar procesos meningios como una meningitis o una carcinomatosis meningia. En pacientes de mayores de 60 años, si no tienen ninguna alteración, se puede solicitar PCR y BCG para evaluar la posibilidad de una arteritis de células gigantes, pero recordar también los síntomas asociados. Cuanto al tratamiento y pronóstico, recuerden que dependiente de la patología subyacente como las anteriores, la recuperación espontánea es común en pacientes con parálisis unilateral, aislada y no traumática, y recordar que la parálisis traumática también puede resolver de forma espontánea, sobre todo en los casos unilaterales. Y muchísimas gracias. Gracias, Jonathan, por tu revisión. Quiero pues hacer como 3 comentarios de cada una de las parálisis que mencionó Jonathan. En la parálisis del tercero, hacer énfasis en la afectación pupilar, que como nos dijo Jonathan, indica que la lesión es compresiva, por lo tanto, siempre que haya parálisis del tercero con compromiso de la pupila, hay que tomar neuroimagen para descartar un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que es como el escenario más grave que puede tener un paciente, ya que tiene riesgo de ruptura del aneurisma y muerte por una hemorragia subaracnoidea. Entonces, la pupila es la que nos va a definir la conducta en la parálisis del tercero. Si hay compromiso pupilar, remitir a un nivel 3 o 4 para tomar neuroimagen y valoración por neurocirugía. Y si la pupila es normal, entonces tomar exámenes para determinar si es una causa isquémica, como por ejemplo una diabetes de novo o una diabetes descompensada. En cuanto al cuarto, también tener en cuenta la diabetes, pero el antecedente de trauma es muy importante, ya que el cuarto nervio es el más delgadito y más frágil y es el que más se paraliza cuando hay un trauma cráneoencefálico, incluso no tan severo. Tener en cuenta también las parálisis congénitas del cuarto, porque hay personas que se les descompensa en la vida adulta y uno los puede identificar viendo fotografías viejas en donde uno va a ver la inclinación de la cabeza del paciente a lo largo de su vida y con esa inclinación mantienen compensada la parálisis y no ven doble, sino cuando se empieza a descompensar después de algún evento como una enfermedad
una oclusión de un ojo o un trauma craneoencefálico. Y por último, en la parálisis del sexo, tener en cuenta la asociación con hipertensión endocraniana. Entonces, siempre que veamos una parálisis del sexo, hacer fondo de ojos, porque si hay papiledema, debemos considerar una hipertensión endocraniana y de entrada esto debe ser estudiado con neuroimagen. Sería como un signo de alarma. En todas las parálisis, considerar diabetes, tumores y trauma craneoencefálico. Esas son causas comunes. Pero las causas individuales son en el tercero el aneurisma, en el cuarto la congénita y en el sexto la hipertensión endocraniana, ya como causas especiales. ¿Tienen alguna pregunta los estudiantes o los residentes? No, doctora, todo muy claro. Muchas gracias al No, doctora. expositor.